Se esperaba, hombre, era una confrontación que iba a ser totalmente unorthodox, totalmente fuera de la ortodoxia de un debate político con corrección política, por la razón muy sencilla, Donald Trump. La confrontación y el circo del primer debate presidencial de los Estados Unidos en medio del desorden, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden chocaron por la nominación a la Suprema Corte por la reforma a la salud de Barack Obama. Trump urgió al Senado a confirmar a la juez conservadora Amy Coney Barrett, pero Biden pidió no apurar la nominación antes de la elección, hablando así. We won the election. Elections have consequences. We have the Senate, we have the White House. Dice, nosotros ganamos la elección y las elecciones traen consecuencias. Tenemos al Senado y tenemos a la Casa Blanca. No tardó mucho y los ánimos empezaron a exacerbar cuando el moderador Chris Wallace es, miren, les quiero contextualizar. Chris Wallace es hijo de Mike Wallace. Mike Wallace fue un comentarista de otra generación que fue, digamos, por decirles algo, fue el fundador del programa de 60 Minutos con Mike Wallace, que era un programa muy, muy importante en aquellos tiempos. Mike Wallace, el papá de Chris, este hombre que fue moderador, se dedicaba a hacer comerciales. Había unos cigarros así y salía Mike Wallace fumando Parliament y se fumaba sus Parliament. Y lo recuerdo porque mi padre tuvo una historia muy parecida, porque él también anunciaba unos cigarros en México. Pero bueno, el hecho es que Mike Wallace se le muere el hijo mayor, o sea, el hermano mayor del que fue moderador ayer. Y cuando se muere, entonces Mike Wallace dice, no, yo tengo que hacer algo y voy a regresar a las noticias. CBS le ofrece un contrato y se convierte en el comentarista más visto en la Unión Americana en el noticiero de la noche, Mike Wallace, el papá. Después viene Chris Wallace, ya no trabajando para CBS, sino trabajando para Fox News, y creo que es un hombre extraordinariamente inteligente, tiene ese bagaje de comunicador que le dejó su padre, y creo que hizo, aunque muchos piensan que Chris Wallace no pudo controlar el debate, desde mi punto de vista, creo que hizo un trabajo extraordinario. Pero en fin, el hecho es que no tardaron mucho, los ánimos empezaron a exacerbar y Chris estaba tratando de controlar lo que ya parecía incontrolable cuando explotaba Donald Trump en contra de Biden y Biden reaccionaba. You're a senator. I'm not going to answer the question. Why would you answer that question? Will you shut up, man? Listen, that was really a productive segment, wasn't it? Él no quiere contestar a la pregunta. ¿Y por qué tendría que contestar a la pregunta? Y entonces dice, ¿por qué no te...? Mira, oigan lo que dice aquí. We, in fact, have 5%, 4% of the world's population, 20% of the deaths. When he was presented with that number, he said, it is what it is. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. Dice, cuando empezó la pandemia, tenemos el 4% de la población del mundo y el 20% de las muertes por el coronavirus en el mundo. Dice, y cuando fue presentado este número, este hombre dijo, es lo que es, it is what it is. Entonces, él sabía que esta enfermedad era una enfermedad que iba a traer como resultado muchas muertes. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, está incluso registrado. ¿Qué fue lo que dijo? Dice que no quería advertirle a la gente porque sabía que con esto no quería que la población norteamericana entrara en pánico. Trump reprobó la respuesta de Biden a la epidemia del A1N1, que fue lo que le tocó a él cuando vicepresidente, defendió su actuación frente al COVID, recordó que vetó los viajes desde China, aunque en realidad solamente se realizaron controles más estrictos a partir del 2 de febrero, dijo que usar la mascarilla era necesario hasta que realmente tuvo que ser como un recurso la utilización de la misma y sostuvo que sus eventos multitudinarios se efectuaron simplemente
porque la gente quería escucharlo. You could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, because people want to hear what I have to say. Así dice. No, o sea, el presidente estuvo muy incisivo. Dice, tú no podrías hacer este trabajo. Mira, no está en tu sangre, no está en tu ADN. Dice, si la gente el hubiera en la política es un muy mal tiempo del verbo, ¿eh? El hubiera. Porque dice, si tú hubieras estado al frente del país, hubiera habido no 200,000 muertos, hubiera habido millions and millions, que es muy de Donald Trump, muchos millones de muertos. Dice, ¿y por qué fui y estuve en reuniones multitudinarias? Por una razón muy simple, la gente quiere oír lo que yo tengo que decir. Biden reclamó a Donald Trump el haber pagado pocos impuestos en los últimos años, situación que el presidente negó sistemáticamente. Oigan. I paid $38 million one year. I paid $27 million. Show us your tax returns. Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars. So yes. not $750. Millions of dollars. And you'll get to see it. And you'll get to see it. Dice, pagaste $750 por tu pago de impuestos de 2 años. Dice, pagué millions of dollars, millions and millions of dollars. Dice, bueno, entonces, pues es muy sencillo. Enséñanos tu hoja de tu comparecencia de impuestos ante el IRS. Dice, la mostraré en su oportunidad. Biden criticó los tratados comerciales pactados por Donald Trump así. He talks about these great trade deals. You know, he talks about the art of the deal. China's perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. We have the highest trade deficit with Mexico. Dice, él está constantemente presumiendo estos deals que hace, estos acuerdos, donde él es el negociador, ¿no? Dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora China está perfectamente en un modo en donde ya no negocia con nosotros, ya nos puede hasta robar. Dice, y tenemos el déficit más alto con el gobierno chino en la historia. Y lo mismo, hoy tenemos también the highest trade deficit, el déficit más alto con México. Esta fue, yo creo que la única, no tengo recuento de otra, y las estuvimos viendo, la única vez que menciona a México. Acerca de la violencia, y esto nos habla de algo, ¿eh? O sea, entiendo que es un argumento político, pero el decir tienes déficit con China y tienes déficit con México, hay que poner las barbas a remojar. Acerca de la violencia en las protestas por la brutalidad policíaca, Biden acusó a Trump de enviar agentes federales a reprimir las movilizaciones, con lo que arrojó gasolina sobre el fuego. There was a peaceful protest in front of the White House. What did he do? He came out of his bunker, had the military use tear gas on him so he could walk across to a church and hold up a Bible. All he ever wants to do is divide people, not unite people at all. There is racial insensitivity. People have to be made aware of what other people feel like, what insults them, what is demeaning to them. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Había una protesta pacífica enfrente de la Casa Blanca, y ¿qué hace el presidente? Sale a una iglesia. Se me hizo raro que no conociera el nombre de St. John's, es una iglesia, yo creo que es la iglesia más famosa de los Estados Unidos. Dice, sale a una iglesia para presentarse con la Biblia, pero emplea al ejército para separar a la gente, aventarle gases lacrimógenos a la gente, y esto lo único que hace, en lugar de unir, es dividir. Y esta intensa actividad interracial que él promueve como parte de un odio, estos insultos son, por supuesto, denostativos para las propias personas. Donald Trump se negó a aceptar que hay un problema de racismo sistemático en los Estados Unidos, y lo argumentaba así. And he doesn't want to say law and order because he can't, because he'll lose his radical left supporters. And once he does that, it's over with. He doesn't have any law support. Look, he has no law enforcement that's not true. Eso no es cierto. Se estuvieron increpando todo el tiempo. Dice, él no quiere imponer la ley y el orden por una razón muy simple, porque con ello perdería a sus apoyadores de la extrema izquierda, y entonces
todo estaría ya terminado. Terminaría para él el dominio sobre la gente. Él no tiene ningún soporte en la ley. Él no conoce lo que es el law enforcement, esta manera de hacer vigente a la ley. En términos generales, bueno, se metió en una parte familiar muy delicada en la que habla de que uno de los hijos de Joe Biden se metió fuerte en el tema de las drogas. Y ahí entonces Joe Biden se refirió al público. Le dijo, yo sé que muchos hemos pasado por lo mismo. Y lo que puedo decir de mi hijo es que sí pasó por un tremendo problema de drogas y que hoy, gracias a su entereza, él lo ha superado. El principal defecto de Donald Trump nunca se refirió al público. La principal cualidad de Joe Biden es que sí lo hizo. Pienso que en términos generales la actitud corporal de Donald Trump fue de un hombre hosco, molesto, enojado. Y la actitud de Biden fue de un hombre que no perdió la figura y que constantemente sonrió. ¿Y saben qué? Si hay un arma poderosa en el mundo de la política y de lo que sea, es una sonrisa a tiempo.